Terminó el secretario del gobernador de dar lectura a la carta de Don Quijote de la Mancha, que oyó Sancho con mucha atención y fue celebrada y tenida por discreta de los que la oyeron. Y luego Sancho se levantó de la mesa y, llamando al secretario, se encerró con él en su estancia, y sin dilatarlo más, quiso responder luego a su señor Don Quijote, y dijo al secretario que sin añadir ni quitar cosa alguna, fuese escribiendo lo que él le dijese. Y así lo hizo. Y la carta de la respuesta fue del tenor siguiente. Carta de Sancho Panza a Don Quijote de la Mancha. La ocupación de mis negocios es tan grande que no tengo lugar para rascarme la cabeza ni aun para cortarme las uñas, y así las traigo tan crecidas cual Dios lo remedie. Digo esto, señor mío de mi alma, porque vuesa merced no se espante si hasta agora no he dado aviso de mi bien o malestar en este gobierno, en el cual tengo más hambre que cuando andábamos los dos por las selvas y por los despoblados. Escribióme el duque mi señor el otro día, dándome aviso que habían entrado en esta ínsula ciertas espías para matarme, y hasta ahora yo no he descubierto otra, y un cierto doctor que está en este lugar asalariado para matar a cuantos gobernadores aquí vinieren. Llámase el doctor Pedro Recio, y es natural de Tirteafuera, porque vea vuesa merced qué nombre, para no temer que he de morir a sus manos. Ese tal doctor dice él mismo de sí mismo que él no cura las enfermedades cuando las hay, sino que las previene para que no vengan. Y las medicinas que usa son dieta y más dieta, hasta poner la persona en los huesos mondos, como si no fuese mayor mal la flaqueza que la calentura. Finalmente, él me va matando de hambre. Yo me voy muriendo de despecho, pues cuando pensé venir a este gobierno a comer caliente y a beber frío, y a recrear el cuerpo entre sábanas de Holanda sobre colchones de pluma, he venido a hacer penitencia, como si fuera ermitaño, y como no la hago de mi voluntad, pienso que al cabo me ha de llevar el diablo. Hasta ahora no he tocado derecho ni llevado cohecho, y no puedo pensar en qué va esto, porque aquí me han dicho que los gobernadores que a esta ínsula suelen venir, antes de entrar en ella, o les han dado o les han prestado los del pueblo muchos dineros, y que esta es ordinaria usanza en los demás que van a gobiernos, no solamente en este. De que mi señora la duquesa haya escrito a mi mujer Teresa Panza y enviádole el presente que vuesa merced dice, estoy muy satisfecho y procuraré demostrarme agradecido a su tiempo. Bésele vuesa merced las manos de mi parte, diciendo que digo yo que no lo ha echado en saco roto, como lo verá por la obra. Aquello del gateado no entiendo, pero imagino que debe de ser alguna de las malas fechorías que con vuesa merced suelen usar los malos encantadores. Yo lo sabré cuando nos veamos. Quisiera enviarle a vuesa merced alguna cosa, pero no sé qué envíe, si no es algunos cañutos de jeringas, que para con vejigas los hacen en esta ínsula muy curiosos. Aunque si me dura el oficio, yo buscaré qué enviar de haldas y de mangas. Si me escribiere mi mujer Teresa Panza, pague vuesa merced el porte y envíeme la carta, que tengo grandísimo deseo de saber del estado de mi casa, de mi mujer y de mis hijos. Y con esto, Dios libre a vuesa merced de malintencionados encantadores, y a mí me saque con bien y en paz de este gobierno, que lo dudo porque le pienso dejar con la vida según me trata el doctor Pedro Recio. Criado de vuesa merced, Sancho Panza el gobernador. Cerró la
carta el secretario y despachó luego el correo, y juntándose los burladores de Sancho, dieron orden entre sí cómo despacharle del gobierno. Y aquella tarde la pasó Sancho en hacer algunas ordenanzas tocantes al buen gobierno de la que él imaginaba ser ínsula, y ordenó que no hubiese regatones de los bastimentos en la república y que pudiesen meter en ella vino de las partes que quisiesen, con aditamento que declarasen el lugar de donde era, para ponerle el precio según su estimación, bondad y fama, y el que lo aguase o le mudase de nombre, perdiese la vida por ello. Moderó el precio de todo calzado, principalmente el de los zapatos, por parecerle que corría con exorbitancia. Puso tasa en los salarios de los criados, que caminaban a rienda suelta por el camino del interese. Puso gravísimas penas a los que cantasen cantares lascivos y descompuestos, ni de noche ni de día. Ordenó que ningún ciego cantase milagro en coplas si no trujese testimonio auténtico de ser verdadero, por parecerle que los que más los ciegos cantaban son fingidos en perjuicio de los verdaderos. Hizo y creó un alguacil de pobres, no para que los persiguiese, sino para que los examinase si lo eran, porque a la sombra de la manquedad fingida y de la llaga falsa andan los brazos ladrones y la salud borracha. En resolución, él ordenó cosas tan buenas que hasta hoy se guardan en aquel lugar y se nombran las constituciones del gran gobernador Sancho Panza. Cuenta Cide Hamete que estando ya Don Quijote sano de sus aruños, le pareció que la vida en aquel castillo era contra toda la orden de caballería que profesaba, y así determinó de pedir licencia a los duques para partirse a Zaragoza, cuyas fiestas llegaban cerca, a donde pensaba ganar el arnés que en tales fiestas se conquista. Y estando un día a la mesa con los duques, comenzando a poner en obra su intención y pedir la licencia, veis aquí a deshora entrar por la puerta de la gran sala dos mujeres, como después pareció, cubiertas de luto de los pies a la cabeza. Y la una de ellas, llegándose a Don Quijote, se le echó a los pies, tendida de largo a largo, la boca cosida con los pies de Don Quijote, y daba unos gemidos tan tristes y tan profundos y tan dolorosos que puso en confusión a todos los que la oían y miraban. Y aunque los duques pensaron que sería alguna burla que sus criados querían hacer a Don Quijote, todavía viendo con el ahínco que la mujer sospiraba, gemía y lloraba, los tuvo dudosos y suspensos, hasta que Don Quijote, compasivo, la levantó del suelo y hizo que se descubriese y quitase el manto de sobre la faz llorosa. Ella lo hizo ansí y mostró ser lo que jamás se pudiera pensar, porque descubrió el rostro de doña Rodríguez, la dueña de casa, y la otra enlutada era su hija, la burlada del hijo del labrador rico. Admiráronse todos aquellos que la conocían, y más los duques que ninguno, que puesto que la tenían por boba y de buena pasta, no por tanto que viniese a hacer locuras. Finalmente, doña Rodríguez, volviéndose a los señores, les dijo: Vuesas excelencias sean servidos de darme licencia, que yo departa un poco con este caballero, porque así conviene para salir con bien del negocio en que me ha puesto el atrevimiento de un malintencionado villano. El duque dijo que él se la daba y que departiese con el señor Don Quijote cuanto le viniese en deseo. Ella, enderezando la voz y el rostro a Don Quijote, dijo: Díasa, valeroso caballero, que os tengo dada cuenta de la sinrazón y alevosía que un mal labrador tiene fecha a mi muy querida y amada fija, que es esta desdichada que aquí está presente, y vos me habéis prometido de volver por ella, enderezándole el tuerto que le tienen fecho. Y agora ha llegado a mi noticia que os queredes partir de este castillo
en busca de las buenas venturas que Dios os depare. Y así, querría que antes que os escurriésedeis por esos caminos, desafiásedeis a este rústico indómito y le hiciésedeis que se casase con mi hija en cumplimiento de la palabra que le dio de ser su esposo, antes y primero que yo gase con ella. Porque pensar que el duque mi señor me ha de hacer justicia es pedir peras al olmo, por la ocasión que ya vuesa merced en puridad tengo declarada. Y con esto, nuestro Señor dé a vuesa merced mucha salud, y a nosotras no nos desampare. A cuyas razones respondió don Quijote con mucha gravedad y prosopopeya. Buena dueña, templad vuestras lágrimas, o por mejor decir, enjugadlas y ahorrad de vuestros suspiros, que yo tomo a mi cargo el remedio de vuestra hija, a la cual le hubiera estado mejor no haber sido tan fácil en creer promesas de enamorados, las cuales, por la mayor parte, son ligeras de prometer y muy pesadas de cumplir. Y así, con licencia del duque mi señor, yo me partiré luego en busca de ese desalmado mancebo y le hallaré y le desafiaré y le mataré cada y cuando que se excusare de cumplir la prometida palabra, que el principal asunto de mi profesión es perdonar a los humildes y castigar a los soberbios. Quiero decir, acorrer a los miserables y destruir a los rigurosos. No es menester que vuesa merced se ponga en trabajo de buscar al rústico de quien esta dueña se queja, ni es menester tampoco que vuesa merced me pida a mí licencia para desafiarle, que yo le doy por desafiado y tomo a mi cargo de hacerle saber este desafío y que le acete y venga a responder por sí a este mi castillo. Pero ante todas cosas es menester que esta buena dueña y esta mala doncella pongan el derecho de su justicia en manos del señor Don Quijote, que de otra manera no se hará nada, ni llegará a debida ejecución el tal desafío. Yo sí pongo. Y yo también. Saliéronse de la estancia doña Rodríguez y su hija, y ordenó la duquesa se les diesen adelante trato no de criadas, sino de señoras aventureras hospedadas en el castillo, con lo cual se holgó mucho don Quijote. Estando en esto, para acabar de regocijar la fiesta y dar buen fin a la comida, veis aquí donde entró por la sala el paje que llevó las cartas y presentes a Teresa Panza, mujer del gobernador Sancho Panza, de cuya llegada recibieron gran contento los duques. Y sacando 2 cartas, las puso en manos de la duquesa. La una decía en el sobrescrito: carta para mi señora la duquesa tal de no sé dónde. Y la otra: a mi marido Sancho Panza, gobernador de la ínsula Barataria, que Dios prospere más años que a mí. No se le cocía el pan, como suele decirse a la duquesa, hasta leer su carta. Y habiéndola leído para sí, y viendo que la podía leer en voz alta para que el duque y los circunstantes la oyesen, leyó de esta manera: Mucho contento me dio, señora mía, la carta que vuesa grandeza me escribió, que en verdad que la tenía bien deseada.
La sarta de corales es muy buena, y el vestido de caza de mi marido no le va en zaga. De que vueseñoría haya hecho gobernador a Sancho, mi consorte, ha recibido mucho gusto todo este lugar, puesto que no hay quien lo crea, principalmente el cura y maese Nicolás el barbero y Sansón Carrasco el bachiller. Pero a mí no se me da nada, que como ellos sean sí como lo es, diga cada uno lo que quisiere. Aunque, si va a decir verdad, a no venir los corales y el vestido, tampoco yo lo creyera, porque en este pueblo todos tienen a mi marido por un porro, y que sacado de gobernar un hato de cabras, no pueden imaginar para qué gobierno pueda ser bueno. Dios lo haga y lo encamine como ve que lo han menester sus hijos. Yo, señora de mi alma, estoy determinada, con licencia de vuesa merced, de meter este buen día en mi casa, yéndome a la corte a tenderme en un coche, para quebrar los ojos a 1000 envidiosos que ya tengo. Y así suplico a vuesa excelencia mande a mi marido me envíe algún dinerillo, y que sea algo que, porque en la corte son los gastos grandes, que el pan vale a real, y la carne, la libra, a 30 maravedís, que es un juicio. Y si quiere que no vaya, que me lo avise con tiempo, porque me están bullendo los pies por ponerme en camino. Que me dicen mis amigas y mis vecinas que si yo y mi hija andamos orondas y pomposas en la corte, vendrá a ser conocido mi marido por mí más que yo por él, siendo forzoso que pregunten muchos: ¿quién son estas señoras de este coche? Y un criado mío responderá: la mujer y la hija de Sancho Panza, gobernador de la ínsula barataria. Y de esta manera será conocido Sancho y yo seré estimada y a Roma por todo. Pésame cuanto pesar me puede que este año no se han cogido bellotas en este pueblo. Con todo eso envío a vuesa alteza hasta medio Celemín, que una a una las fui yo a coger y a escoger al monte y no las hallé más mayores. Yo quisiera que fueran como huevos de avestruz. No se le olvide a vuesa pomposidad escribirme, que yo tendré cuidado de la respuesta, avisando de mi salud y de todo lo que hubiere que avisar de este lugar, donde quedo rogando a nuestro Señor guarde a vuestra grandeza y a mí no olvide. Sancha, mi hija y mi hijo besan a vuesa merced las manos. La que tiene más deseos de ver a vueseñoría que de escribirla, su criada Teresa Panza. Grande fue el gusto que todos recibieron de oír la carta de Teresa Panza, principalmente los duques. Y la duquesa pidió parecer a don Quijote si sería bien abrir la carta que venía para el gobernador, que imaginaba debía de ser bonísima. Don Quijote dijo que él la abriría por darles gusto, y así lo hizo, y vio que decía de esta manera: Carta de Teresa Panza a Sancho Panza su marido. Tu carta recibí, Sancho mío de mi alma, y yo te prometo y juro como católica cristiana que no faltaron 2 dedos para volverme loca de contento. Mira, hermano, cuando yo llegué a oír que eras gobernador, me pensé allí caer muerta de puro gozo, que ya sabes tú que dicen que así mata la alegría súbita como el dolor grande. A Sanchica tu hija se le fueron las aguas sin sentirlo de puro contento. El vestido que me enviaste y tenía delante, y los corales que me envió mi señora la duquesa al cuello, y las sartas en las manos, y el portador de ellas allí presente, y con todo eso creía y pensaba que era todo sueño lo que veía y lo que tocaba. Porque ¿quién podía pensar que un pastor de cabras había de venir a ser gobernador de ínsulas? Ya sabes tú, amigo, que decía mi madre que era menester vivir mucho
para ver mucho. Dígolo porque pienso ver más y vivo más, porque no pienso parar hasta verte arrendador o alcabalero, que son oficio que aunque lleva el diablo a quien mal los usa, en fin, siempre tienen y manejan dineros. Mi señora la duquesa te dirá el deseo que tengo de ir a la corte. Mírate en ello y avísame de tu gusto, que yo procuraré honrarte en ella andando en coche. El cura, el barbero, el bachiller y aún el sacristán no pueden creer que eres gobernador y dicen que todo es embeleso o cosas de encantamento, como son todas las de Don Quijote tu amo. Y dice Sansón que ha de ir a buscarte y a sacarte el gobierno de la cabeza, y a Don Quijote la locura de los cascos. Yo no hago sino reírme y mirar mi sarta y dar traza del vestido que tengo de hacer del tuyo a nuestra hija. Unas bellotas envié a mi señora la duquesa. Yo quisiera que fueran de oro. Envíame tú algunas sartas de perlas, si se usan en esa ínsula. Ogaño, no hay aceitunas, ni se halla una gota de vinagre en todo este pueblo. Por aquí pasó una compañía de soldados. Lleváronse de camino 3 mozas de este pueblo. No te quiero decir quién son. Quizá volverán y no faltará quien las tome por mujeres con sus tachas buenas o malas. Sanchica hace puntas de randas, gana cada día 8 maravedís horros, que los va echando en una alcancía para ayudar a su ajuar. Pero ahora que es hija de un gobernador, tú le darás la dote sin que ella lo trabaje. La fuente de la plaza se secó. Un rayo cayó en la picota y allí me las den todas. Espero respuesta de esta y la resolución de mi ida a la corte. Y con esto, Dios te me guarde más años que a mí o tantos, porque no querría dejarte sin mí en este mundo. Tu mujer, Teresa Panza. Las cartas fueron solemnizadas, reídas, estimadas y admiradas. Y para acabar de echar el sello, llegó el correo, el que traía la que Sancho enviaba a Don Quijote, que asimismo se leyó públicamente, la cual puso en duda la sandez del gobernador. Retiróse la duquesa para saber del paje lo que le había sucedido en el lugar de Sancho, el cual se lo contó muy por extenso, sin dejar circunstancia que no refiriese. Dióle las bellotas y más un queso que Teresa le dio por ser muy bueno, que se aventajaba a los de tronchón. Recibióle la duquesa con gran gusto, con el cual la dejaremos por contar el fin que tuvo el gobierno del gran Sancho Panza, flor y espejo de todos los insulanos gobernadores.